Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Sandy Ramírez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. En esta ocasión, el grupo número 1 estaremos exponiendo acerca del tema Las cosas. El grupo está conformado por José Giovanni Alemán, Argenis Arnoldo Mata, Elian Josué González, Zaira Saray Ríos, Silvia Lorena Ponce, Sandy Elizabeth Ramírez, Henry Rolando Cerrato. Sin más preámbulos, con usted el compañero José Giovanni Alemán. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre las cosas. La palabra res quiere decir cosa, es decir, todo aquello que puede procurar a las personas alguna utilidad. Los jurisconsultos estudian las cosas desde el punto de vista con su relación con las personas y de los beneficios que le pueden procurar al hombre. La relación que hay entre el hombre y las cosas se llaman derechos y estos tienen más o menos fuerza. La persona que puede disponer de una cosa a su capricho, como enajenarla, hipotecarla o hasta destruirla, tiene un derecho más concreto, que este es el derecho a la propiedad. El derecho a propiedad otorga a las personas la facultad de usar, gozar o disponer de un bien de manera exclusiva, obviamente dentro de los límites de la ley, ¿verdad? En el derecho, el concepto de cosa se refiere a todo aquello que puede generar algún tipo de utilidad para las personas y que por lo tanto puede ser objeto de derecho. Las cosas son las bases de diversos derechos, como el derecho a la propiedad. Hablando del derecho a la propiedad, vamos a enumerar varios. Existen los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia. Puede ser un vehículo, puede ser una computadora, etc. Y los inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse sin alterar su naturaleza. Por ejemplo, un terreno o hasta una casa. Vamos a hacer un ejemplo de derecho de la propiedad sobre un bien inmueble. Imagina que una persona compra un terreno. Como propietario puede y tiene el derecho de construir sobre él, puede venderlo, puede arrendarlo. Sin embargo, debe cumplir con todas las normativas, como es pagar impuestos y respetar las regulaciones urbanísticas. Ahora vamos a hablar de los bienes infungibles y los bienes fungibles. Cuando hablamos de los bienes fungibles son aquellos que se pueden reemplazar por otro de la misma especie, calidad o cantidad. Ejemplo, un grano de arroz o el dinero. Y los bienes infungibles son aquellos que pueden sustituirse por otros iguales debido a sus características únicas. Por ejemplo, una obra de arte. Un ejemplo de bienes fungibles e infungibles, por ejemplo, si alguien presta dinero, la otra persona puede devolver la misma cantidad sin necesidad de que sean los mismos billetes, ¿verdad? Eso es un bien fungible. Ahora, en cambio, si alguien le presta un cuadro pintado por un artista famoso, la otra persona no puede devolverlo por otro diferente, ya que es un bien único e infungible. Ahora hablemos de bienes consumibles e inconsumibles. Los consumibles son aquellos que se agotan en su primer uso, por ejemplo, los alimentos o hasta el combustible. Y los inconsumibles son aquellos que pueden utilizarse repetidamente sin que se destruyan de inmediato. Puede ser un vehículo o también una herramienta. Y por último, hablemos de los bienes de dominio público y los bienes de propiedad privada. Los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado y están destinados para uso general de las personas. Puede ser un río, una plaza, una calle, etc. Y los bienes de propiedad privada son aquellos que pertenecen a una persona o entidad privada quien tiene derecho de usarlos, gozarlos y disponer de ellos. Para entender mejor el concepto de cosas es importante conocer su clasificación dentro del derecho. Están las cosas dentro del patrimonio de los particulares y están las cosas fuera del patrimonio de lo particular. Ahora con ustedes mi compañero Genis para dar la siguiente explicación. Es un gusto saludarles. Como bien decía nuestro compañero, yo les vengo a hablar sobre las cosas dentro del patrimonio de los particulares. Cosas que pueden formar parte del patrimonio de los particulares. Como ejemplo tenemos bienes inmuebles, propiedades como casas, apartamentos o locales comerciales. Estos los podemos adquirir base a compra-venta y testamento. También tenemos el otro ejemplo, es bienes muebles, objetos que pueden moverse, como vehículos, muebles, electrodomésticos, joyas y obras de artes. Esto lo podemos adquirir con una compra y venta. También tenemos como el punto número 3, ejemplo, cuentas bancarias, dinero depósito en cuentas de ahorro. ¿Verdad? Esto es por medio de una transferencia.
Buenas noches, abogado. Mi compañero Argeni ya lo habló un poco de las cosas que están dentro del patrimonio de los particulares. Yo le voy a hablar un poquito de lo que es las cosas que están fuera del patrimonio de los particulares. Eh, se le denomina también como res extra commercium. Son todas aquellas cosas que están fuera del comercio de los hombres, porque por su naturaleza no son susceptibles de apropiación individual. Dentro de ellas están las cosas que pertenecen a lo que es al estado, a la ciudad, a un municipio, así como las calles, los puertos y los parques, y otras, etcétera. Esta división se considera, eh, de hecho, porque se aplica a todas las cosas sin excepción, pero no es una verdadera división porque carece de aspectos jurídicos. Eh, la, Hay una división de las cosas, que está de la res divini juris y la res humani juris. La res divini juris son todas aquellas que tratan de derecho divino, que están consagradas a los dioses y sometidas a la autoridad de los pontífices. Se les llama también res nullius, porque ningún ser humano puede apropiárselas y se clasifica, de tres formas. Eh, Número uno está res sacrae, número dos res religiosae y número tres res ractae. La otra clasificación de las cosas está, res humanae juris, que son todas las cosas de derecho humano o profanas. Se subdividen en, res comunes, res publicae, res universitatis o res privatae. Abogado, esta es mi aportación, mm, y los dejo con mi compañera que le va a hablar sobre la clasificación de las cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado, compañeros. A mí me tocó exponer sobre la clasificación de las cosas. En ella está la res mancipi y la res nec mancipi. La res mancipi era uno de los bienes más importantes en la antigua economía agraria romana. Básicamente era considerada como una categoría de propiedad en el derecho romano y aplicable a aquellas cosas que eran susceptibles de propiedad privada, según podían o no ser adquiridas por la emancipación. Como ejemplificación de mancipí encontramos las tierras y casas en el suelo itálico, las bestias de carga como ser los bueyes, los caballos, las mulas, los asnos, los esclavos y las servidumbres. Una característica importante de este tipo era que las cosas solo podían transmitirse formalmente, es decir, a través de una ceremonia. La res nec mancipi. Este término del derecho romano se refiere generalmente a cosas que se destinaban a transacciones frecuentes, tenían un valor menor, podían ser propiedades de ciudadanos romanos o de habitantes peregrinos. De hecho, también se les conoce como cosas no mancipables. Esta cosa, a diferencia de las mancipí, se podían transmitir o adquirirse de una simple tradición o por simple entrega de mano a mano. Como ejemplo de cosas tenemos el dinero, las joyas, la ropa, el ganado menor, las cabras, entre otras cosas. Este ha sido toda mi participación y los dejo con mi compañera Silvia Lorena. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Silvia Lorena Ponce y me toca exponer sobre las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son aquellas cosas consideradas tal como la naturaleza las ha producido. Son aquellas cosas que tienen una existencia natural, un cuerpo. Son cosas corporales aquellas que caen bajo los sentidos. Las cosas corporales las podemos dividir en muebles e inmuebles, red móviles y red soli. Es imposible enumerar las cosas corporales, puesto que comprenden todo lo que materialmente existe fuera del hombre libre. La definición de las cosas en muebles e inmuebles, red móviles y red soli, no fue expresamente formulada por los jurisconsultos romanos, pero está contenida en forma implícita en sus textos. Las cosas muebles, red móviles,
pueden ser animadas e inanimadas. Las animadas son aquellas cosas que son susceptibles de moverse por ellas mismas. Red semovientes. Como los semovientes son inanimados, aquellos que para moverse requieren de una fuerza exterior. Las cosas inmuebles, red solis, son los fundos de tierra, los edificios y todos los objetos mobiliarios que están sujetos a estancias perpetuas, como los árboles y las plantas, mientras están adheridas al terreno. Edificaciones, tales como las casas, edificios y oficinas. Infraestructura, entre ellas tenemos carreteras, puentes y túneles, árboles y cultivos, mientras estén en el terreno. Las cosas incorporales. Los jurisconsultos establecen que las cosas incorporales son aquellas relaciones que el hombre tiene con las cosas y las cuales obtiene un determinado beneficio. Esta relación del hombre con las cosas se le llaman derechos, y estos derechos son susceptibles de estimación y representan un valor peculiar en la fortuna de los particulares. Ejemplos de bienes incorporales: derechos patrimoniales, como ser los derechos de autor sobre los libros, canciones o películas. Derechos personales o de crédito, como ser préstamos y deudas, contratos de arrendamiento. Propiedad intelectual. Entre ellas tenemos inversiones científicas y diseños industriales. Esta ha sido mi participación y continúa con nosotros la compañera Cindy Elizabeth. Hola nuevamente, en esta ocasión les estaré hablando acerca de los derechos reales. Los derechos reales son aquellos que tiene una persona sobre una cosa específica. Los derechos permiten a un titular ejercer de manera directa e indirecta ciertas facultades sobre el bien, sin necesidad de intermediarios, como por ejemplo la propiedad. El derecho más amplio de una persona puede tener una cosa permitiéndole usarla, disfrutarla y disponerla de ella. Por ejemplo, el dueño de una vivienda, de una casa. También tenemos como ejemplo el usufructo, derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno, aunque no se es el dueño o propietario. Por ejemplo, vivir en una casa que pertenece a otra persona durante mucho tiempo y usted comience a disfrutar de las tierras, comience a sembrar y disfrutar el goce que le da esa vivienda, esa propiedad. Servidumbre es un derecho que permite a una persona usar un bien inmueble ajeno de una manera específica. Por ejemplo, el paso donde una persona tiene el derecho de cruzar un terreno ajeno para llegar a su propiedad. Por ejemplo, en el caso de una propiedad en donde está dividida en dos partes, podemos mencionarlo así. En la parte de al fondo está una vivienda y en la parte de la enfrente está otra vivienda. Entonces en ese momento la persona que vive en la parte de atrás tendría que hacer uso de esa servidumbre, que es que le cedan el paso. Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Henry Cerrato. Me toca exponer sobre la diferencia entre los derechos reales, personales y de crédito. Dice que los derechos reales son los que existen a beneficio de una persona y que vale frente a todo, el cual deben respetarse y no impedir su ejercicio, y que se tienen sobre una cosa sin referencia a determinada persona, como los dominios, las herencias, los usufructos, los usos de habitación, las servidumbres activas, las prendas, las hipotecas, y que, por ejemplo, si dos hermanos comparten una tierra y su producción, al fallecer uno de estos, el usufructo puede ser del otro, aunque la propiedad pertenezca al heredero, a los herederos, que pueden ser, que habitualmente dice que comparte esos usufructos son los hijos. Derechos personales, que son los que pueden ser reclamados de ciertas personas por un hecho suyo o disposición de la ley, que están sujetos a obligaciones, como por ejemplo dos personas se separan y tienen un vínculo de un hijo en común, comparten las obligaciones y las pensiones, ¿verdad? Que el papá va a dar la pensión del niño y la mamá lo va a cuidar. Derechos de crédito, dice que es un derecho contra una persona que permite al acreedor exigir un hecho del deudor, pero solo el deudor está personalmente obligado a satisfacer la prestación de determinada deuda. Son obligaciones del deudor hacia el acreedor, por ejemplo, un préstamo de dinero,
que una persona otorga a otra con el compromiso de que en el futuro le va a devolver el dinero, ¿verdad? Pueden ser en cuotas, que pues son en forma gradual, en cuotas y en un solo pago de intereses adicionales que compensan a quien presta todo el tiempo que no tuvo ese dinero. Dice que en el derecho romano los vínculos entre los deudores y el acreedor eran físicos, no jurídicos, ya que el deudor respondía con su propia persona. Y en el Código Civil nuestro de Honduras, en su libro 2, regula los bienes, los dominios y las posesiones y uso de goce. En su artículo 2, 599 y 612, que hace referencia a la clasificación de las cosas corporales y las no corporales. Las corporales que se dividen en muebles e inmuebles, que pueden ser los electrodomésticos, los vehículos, los terrenos, las casas, y los incorporales, que son los que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas, que se dividen en reales y personales. Dice que por lo general los derechos incorporales se refieren a bienes intangibles, como los derechos de autor, las licencias, los derechos de paso, que el abogado habló en una clase anterior, y la servidumbre, ¿verdad? Bueno, eso es todo, compañeros, de mi parte. Muchas gracias.